¿Qué tal? Quiero compartirte una enseñanza, no va a ser corta, va a ser algo un poquito más de los minutos que se acostumbra a dar estas palabras que vienen desde lo alto y solamente yo soy ese instrumento para Dios. Quiero compartirte este tema como enseñanza. No temas porque algo grande Dios hará. No temas porque algo grande Dios hará. Te vengo a decir que todo lo bueno viene de parte de Dios. Pero algunas cosas malas que nos pasa, Dios los permite para un propósito en nuestras vidas. No siempre lo estable va a permanecer. Así que Dios permite que en algún momento esas cosas duras pasemos para llevarnos a sus propósitos. Quiero que siempre acostumbres a decir en tu mente y en tu corazón: no temeré porque Dios hará algo grande en mí. No temeré porque Dios hará algo grande en mí. En Éxodo capítulo 14, versículos 10, 11, 12, 13 y 14, en la NTV, Dios nos habla por su palabra. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Algo falso, ¿verdad? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Todas las palabras eran negativas, eran quejas, reclamos. Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. La palabra de conformidad. ¿Cuántos hijos de Dios somos tenemos ese grado de conformidad y no nos permite retirar esa venda de nuestros ojos? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás lo volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Moisés estaba seguro que Dios iba a hacer algo sorprendente. Y definitivamente abrir el Mar Rojo fue algo impactante, sorprendente. Siento que cuando leo esta parte de la Biblia, siento que ahí yo me involucro. Dios tiene cosas sorprendentes que manifestarnos a nosotros, pero muchas veces nosotros nos ponemos esas vendas en nuestros ojos y simplemente no lo queremos ver. Ojo, recordemos que el pueblo hebreo ya había visto la mano de Dios con las 10 plagas de Egipto. No se sabe cuánto tiempo duró esas plagas, pero lo cierto es que los hebreos vieron la mano de Dios. Es más, Dios les dijo: saldrán con mucho oro, saldrán siendo bendecidos. Y así salieron por órdenes del faraón. Dios les llenó de bendición. Cuando todo parecía resuelto, Dios viene a complicarlo todo. La Biblia habla del fenómeno, y ese fenómeno es el día malo. ¿Cuál es el día malo? Son las circunstancias difíciles que muchas veces nos encontramos, independientemente en el tiempo. En Job capítulo 2, versículo 10, pero Job le respondió: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno de Dios, que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Dios se mantenía fiel a Dios. Job se mantenía fiel a Dios. A veces Dios permite que nos pasen cosas
sin que lo entendamos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Como un padre bueno, Dios usa lo bueno para alegrarnos y lo malo para formarnos. Como todo padre bueno, ¿verdad? Yo no sé cuántos sean papás, pero yo soy mamá y esta palabra se hizo en mi vida, siempre plasmado en mi día a día. Dios usa lo bueno para alegrarnos y lo malo para formarnos. Así se forman también los hijos y así me formé yo como hija. Yo acepté muchas veces. Bendito Dios que me dio una mujer que siempre me corrigió. No importa cómo lo hizo, pero me corrigió. Yo agradezco las correcciones de mi mamá. Y amo hoy en día esas correcciones. Independientemente si lo hizo molesta o con mucha rabia, airada, no la juzgo. Pero hay muchas personas que buscan sacar lo malo de sus vidas y eso no funciona así. Quiero decirte que deberías hacer cuando estás pasando por una situación difícil, para que ese día malo no te lleve al miedo, a la derrota, sino decir, creo en Dios y confío en que Dios trabajará en mi vida. Creo en Dios y confío en que Dios trabajará en mi vida. Tengo estos puntos. Primer punto, quita tu mirada del problema. En el libro Éxodo capítulo 14, versículo 10 y 11 nos habla. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? En la NTV. Cuando acostumbramos a poner la mirada en el problema, corre el riesgo de olvidarnos de lo que Dios hizo atrás en nosotros y de esas hermosas bondades que nos permite disfrutarla, incluso de estar de pie, vivos, con aire para respirar, con alimento en nuestra mesa, que nos da de sus provisiones. Le das tanta importancia al problema que ahí empiezas a afectar, a desvanecer tu fe en Dios. Cuanto más cerca estás de las cosas, menos podemos percibir lo que está a nuestro alrededor. Ejemplo, como padres, nosotros al tener nuestros hijos tan cerca de nosotros, no nos damos cuenta que nuestros hijos crecieron. Y siempre vamos a decir, yo le veo a mi hijo así, chiquitito, pequeño, y siempre le sigo diciendo mi amor, mi hermoso, etcétera, etcétera. Pero viene otra persona de tiempos, ellos sí lo van a percibir. ¡Wow! Crecieron los bebés, etcétera, etcétera. Quiero llegar a esto. Lo que debemos hacer es alejarnos de la situación o del problema. Reúnete en familia y practica de todo lo bueno, de todo lo grandioso que Dios ha hecho en tu vida. Cuenten esas experiencias de fe que han vivido, que han hecho estremecer sus vidas, sus corazones, que les mostró el camino Dios, porque solamente Dios nos muestra el camino. Y justamente días atrás mi tía estaba comentando algo de su terreno. Tienen un terreno grande en Paca por Orellana y mi esposo le pregunta, ¿pero tiene título, tía? Sí, por fe, dice mi tía. Me impactó esa palabra que ella diga, sí, por fe, porque Dios
hace de lo imposible posible para glorificar su nombre. El Dios que servimos es un Dios de impacto. Y mi esposo quedó, wow, dijo, no es difícil venderlo sin título, pero mi tía firme en su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe debemos hablar constantemente en nuestra familia. Así como Israel se puso a ver el problema, pero no vieron que Dios ya había avergonzado al enemigo enviando sus 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. Ellos se enfocaron en el problema más que en todo lo que Dios ya había hecho para que ellos sean libres de una esclavitud de 400 años. Al ver el problema y enfocarse en ello, tu fe se debilita. Busca a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Que Él está en todo momento, en todo instante Dios está ahí. Cuando el pueblo ve al enemigo, se asusta porque mira con ojos carnales. Pero cuando Moisés mira, lo hace con ojos espirituales. Dice Dios, va a hacer cosas grandes aquí. Definitivamente yo vengo a decirte que en lo que estás pasando, la circunstancia que estás atravesando, Dios va a hacer grandes cosas ahí en esas circunstancias. Tú solo tienes que creerlo. El Hijo de Dios, un ejemplo, el Hijo de Dios que mira con ojos espirituales va a decirle chao al problema. Pero el Hijo de Dios que mira con ojos carnales va a sumergirse en el problema. Y esos planes a Dios simplemente no le agrada. Y esa situación a Dios simplemente no le agrada. Dios quiere que tú le metas en tus planes, que le hagas presente, decir Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios quiere que tú seas dependiente de Él. Punto 2. Aleja tus palabras de temor. En la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 14, versículo 12, dice, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Tanta conformidad, ¿no? ¿Verdad? Tanta queja, tanto reproche. Por eso es que ellos caminaron más de 40 años en Egipto. Es más, ni siquiera llegaron, a excepción de Josué y Caleb. Ellos no llegaron a ver la tierra prometida, peor pisarla. El pueblo decía, y eso te vengo a decir, cuidado, no vas a tocar esa tierra prometida por tu falta de fe, por tu queja, por tu reproche, por por ponerte los ojos una venda. Cuidado, mucho cuidado de ser esa generación que no vio esa tierra prometida. Yo sí quiero ver la tierra prometida. Yo declaro en el nombre que toco la bendición de Dios, que toco esa tierra prometida. Y lo declaro en el nombre de Jesús, porque el Dios que yo sirvo es un Dios que cumple sus promesas, sus propósitos. El pueblo decían palabras de reproches, de quejas, que no tenían nada que ver con la confianza en Dios. Y es que cuando hay miedo es normal, pero al toque tienes que identificarlo y renunciarlo de tu vida. Debemos alejarnos de esas palabras de temor, y renunciar es un buen acto en hacerlo. Y salemos palabras correctas como de la abundancia del corazón habla la boca. También dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El problema es que no tenemos mucho miedo, es que leemos poco la palabra de Dios. Ese es el problema, que leemos muy poco la palabra de Dios. Yo te apuesto que si leyeras más la palabra de Dios, te empaparías más de la fe de nuestro Señor Jesucristo y supieras tus deberes y tus derechos como hija legal de nuestro Señor Jesucristo. Lo digo a las personas que hicieron sus
acto de oración de fe, esa oración que te hace ser hijo de Dios. Si no lo has hecho todavía, te vengo a decir que eres creación de Dios. Cuando te acostumbras a leer la Biblia, tendrás a la fuente principal de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está llena de promesas maravillosas de Dios, promesas verdaderas y fieles a las cuales tenemos que creer, porque si creo, veré la gloria de Dios. Deje de perder tiempo en redes sociales, en cosas vanas, y acostúmbrate a alimentar tu fe por la palabra de Dios y por medio de la oración. La palabra de Dios te levanta del piso. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Rompe esquemas. Dios no solo quiere que te alimentes de lo que escuchas de las demás personas. Dios quiere que entres a su presencia y medites su palabra. Seas dirigido por el Espíritu Santo y llevar esa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para que tengas en tu corazón y lo puedas transmitir a otras personas. Ojo, en los días de crisis hay personas que se agarran de las circunstancias que están pasando, de lo que el banco dice, de lo que el médico dice, de los que deben dinero, de los que el hombre le promete. No te agarres de esa circunstancia, agárrate de la palabra de Dios, aférrate en la fe y en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vengo a decirte esto como un testimonio. En mi proceso yo pude entender muchas cosas, pude entender los planes de Dios y yo leía la palabra de Dios, me hice hambrienta y sedienta de Dios. Y cuando me tocó soltar a mi esposo, pude entender que Dios me estaba usando y estaba trabajando en mí de una manera sorprendente para hacer ayuda para otras mujeres. ¿Y qué creen? Que hoy en día lo soy con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amo apoyar a las mujeres que me solicitan apoyo, que me escriben al interno. Tefi, quiero que ores por mí, por mi familia. Yo establecí una agenda de oración de esas almas que Dios me permite ganar por medio de su misericordia. Y déjenme decirles que yo no suelto esa agenda de oración. Tengo un caso precioso que cuando una mujer cometió un cierto error, buscó a Dios y empezó a escudriñar la palabra de Dios. Y hoy en día ella aprendió a caminar sin su esposo y está feliz donde ella se encuentra. Yo sé que esa persona, si escucha esta palabra, no voy a poner nombre, va a saber a quién me dirijo. Y no solamente ella, hay muchos casos que Dios me permitió llevar consejería, y con la bendición de Dios puedo ver la gloria de Dios, la mano de Dios, matrimonios restaurados, mujeres que en algún momento no podían tener bebés. Dios hizo impacto en su vida, les dio el deseo más anhelado de sus corazones. Te comparto este testimonio pequeño con la bendición de Dios y déjame compartirte el tercer punto. Quédate quieto y observa lo que Dios hará. Es el último punto. Te lo dice alguien que pasó por tantos desiertos en su vida, que fue tan probada en diferentes áreas de su vida. Y muchas veces le dije a Dios, ¿cuándo será mi turno? Dios, si mi entrega a ti es completa en los casos que tú me envías, y siempre suelo bendecir grandemente a esas personas y lo hago con el amor más grande del mundo que Dios derramó en mi vida, en mi proceso. Tanto en esas personas, oro por esas personas. No es una oración de un día, es de todos los días. Tú, mi Dios, que conoces todo eso, le suelo decir. Sabes que me alegro mucho ver tu mano sobre esas vidas
de esas personas y mi corazón se goza de ello. Los juro que se goza a ver tantas oraciones que el amor de Cristo hice por esas personas para que se casen, para que puedan tener bebés. Y aún así sigo orando. Ver la mano de Dios para mi vida es algo muy sorprendente y se hizo de impacto. ¿Sabes? Me alegro mucho que Dios haga eso en la vida de esas personas. Solo te pido, Dios, que te acuerdes de mí, de mi día malo, sabiendo que en el día malo que tú pasas, te vas a querer enfrentar en tus propias fuerzas. Jamás lo hagas. Y eso no va a funcionar con tus fuerzas, porque eso no se trata de ti ni de mí. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. La mochila es muy pesada y cuando suele estar muy pesada, acostúmbralo a soltarlo. Te suelto todo, Dios, y te lo entrego en el nombre de Jesús. Mira lo que dijo Moisés en su confianza absoluta, Dios, en su fe plena en Dios. En Éxodo capítulo 14, 13, versículo. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás lo volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, porque clamas a mí, dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar rojo. Acá no lo dicen, el mar rojo. Pisando tierra seca. Dios te rescatará. Tu enemigo no es más fuerte que Dios. Acostúmbralo a decir a tu problema, tú no eres más fuerte que mi Dios de Israel. Lo que tú estás pasando, Dios vendrá a sacarte de ahí. Porque si algo te roba el día malo, es la tranquilidad. Él es especialista en robarte tu tranquilidad, en quitarte la paz. Yo sé que con una palabra te sostienes. Y esa palabra tienes que tomarla de nuestro Señor Jesucristo, porque esa palabra te va a sostener siempre en todo momento de tu vida. Yo vengo a decirte, no tengas miedo. Dios te dice por medio de mí, no tengas miedo. Aférrate a la palabra de Dios, que es la verdad. Quietud no es huir, quietud es avanzar. El miedo quería que los israelitas huyeran. Pero Moisés dice que avance. Fue lo que la persona que te conté no se quedó frustrada cuando su esposo lo dejó. Avanzó y buscó la voluntad de Dios en su vida. Y hoy en día es una gran maestra de la escuela dominical. Ella avanzó al propósito de Dios. Créanme, cuando esta palabra vino y el Espíritu Santo me dijo, cuenta este pequeño testimonio, se derramaron lágrimas de mis ojos porque yo pude ver en visión cómo ella acostumbraba a romperse, a destrozarse en el piso de su habitación con lágrimas incansables. Pero el propósito de Dios fue algo sorprendente que le llevó a su voluntad. Y hoy en día ella es una maestra de la escuela dominical y habla de Dios. Y sé que Dios la está usando para hacer ayuda para otras mujeres. Con o sin su esposo, ella sigue fiel a Dios. Pero su corazón sanó hacia Él. Y sé que ella mira cada día los milagros de Dios en su vida. Dios hará algo grande en tu vida. Solo cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a entregar esta palabra con la bendición de Dios. Padre bendito, Señor Jesús, te entregamos todos nuestros miedos, nuestros temores que estamos cargando día a día debido a las circunstancias que pasamos. Señor mi Dios, te lo entregamos
y te decimos que no podemos más con ello, que eso no se trata de nosotros, sino que tú eres especialista para convertir esos miedos, esos temores en fortaleza, en confianza hacia ti, Señor Jesús, por medio de tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera y sabemos que tu palabra siempre nos va a llevar a tomar victorias incontables, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te entrego esta enseñanza para que si tú quieres escucharla en 1, 2, 3 partes, lo hagas. Pero termínala de escucharla. Es una bendición enorme saber que cuentas con Dios y que en cada palabra que Dios me da, cuando lo digito en la madrugada, Dios lo hace con el propósito para no callar, sino para declararlo con amor. Yo suelo digitar cuando Dios me escribe. Para mí el celular no solo es unas redes sociales, sino es un complemento para el ministerio que Dios me ha dado. Dios me da una palabra, yo sé que soy ser humano y me lo puedo olvidar. Y entonces yo lo digito en el momento, en el acto, como suelo decir. Dios te bendiga, que tengas una grandiosa fin de semana, que tengas un grandioso fin de semana. Y yo sé que Dios tiene todo bajo control. Solo acostumbra a creer en eso. Dios te bendiga.